14. El láser. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Continúan llegando buenas noticias desde Almería por ese incendio originado en la tarde-noche del jueves en Los Gallardos. Los 1.600 vecinos desalojados ya pueden volver a sus casas. A esta hora, de hecho, acaba de reabrir la carretera que da acceso al municipio de Bédar, la localidad que se ha llevado la peor parte en esta tragedia. Así que nos vamos en este punto a la zona de Los Gallardos, donde allí lleva todo el fin de semana el enviado especial de la SER, Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Sohai. Buenas tardes. Decíamos que 1.000 vecinos que permanecían evacuados de sus casas pueden regresar a sus hogares, pero claro, al ser tantas personas en una zona con pueblos tan pequeños, deberán hacerlo de forma escalonada. De hecho, a esta hora muchos vecinos están ya deseando cruzar esa carretera cerca de donde tú estás. Sí, deseando cruzar y cruzándola ya. Había muchísima impaciencia porque seguía cortado, pero, como dices, acaba de abrir hace apenas unos minutos. Nos confirma la Guardia Civil que solo pueden entrar, eso sí, residentes que puedan demostrar que lo son, es decir, DNI, tarjeta de residencia, y lo que sería ideal, si lo hubiéramos podido coger antes de escapar del incendio, documentación que acredite que son los dueños de las viviendas, aunque sabe la Guardia Civil, también los funcionarios del Ayuntamiento, que eso va a ser más difícil. En todo caso, los vecinos de Bédar, El Marchal, las poblaciones desalojadas, ya están entrando, los vemos ahora mismo entrando por esta carretera que de momento nosotros los periodistas tenemos vedada. Saben que se van a encontrar con algo muy duro. No hemos podido subir. Sabemos que está todo arrasado, lo que es terreno y todo eso, no queda nada. Y supuestamente las viviendas están en pie, pero hasta que no lo vea... ¿Qué teníais? ¿Teníais árboles o alguna cosa o algún cultivo? Cultivo no. Un par de terrenos con unos cuantos olivos, el algarrobo, si ves la foto te echas a llorar y bueno, pero vamos, no gran cosa, no... Eso es recuperable, digamos. Ya. La casa pues ya vamos a ver. ¿Qué opinas de cómo se desarrolló el fuego? Esto es lo que nos ha contado esta mujer justo antes de entrar a la zona del incendio. Muchos temen también que sus animales no hayan sobrevivido. Pues nada, que la casa estaba bien, que no se preocupara y que la UME había tenido que romper los candados para coger el agua de la piscina y dejar a todos los animales fuera, para que no se quemaran. Para que salieran por el campo, se fueran, pues ya está. Estas personas están entrando ya en sus coches particulares a la zona cero del incendio. Insisto, ya no está cortada el tráfico. La carretera al 6109, que es la de acceso a Bédar, ya se puede, si eres residente, entrar a la zona cero del incendio. Además, en los últimos días, Javier, ha habido un sentimiento de indignación entre los vecinos por lo que han contado algunos que sí pudieron volver puntualmente en los últimos días para dar de comer al ganado. Y lo que han visto es un panorama casi que podríamos decir posapocalíptico. Sí, han pasado las primeras horas de trauma, ahora lo que está creciendo es el enfado. Muchos, sobre todo los extranjeros, se sienten desatendidos. Este vecino, por ejemplo, ha dormido dentro de su coche con su mujer y con 5 de sus gatos porque no le dejaban entrar en las zonas acondicionadas. ¿Dónde viví? Yo no tengo amigos, no familia aquí. ¿Ha dormido usted aquí? 2 días vivimos en el coche, pero la policía no permite en la casa para animales, no, nada. Yeah. Y otros se preguntan por qué al principio el fuego corrió tan rápido sin que hubiera medios de extinción desplegados, medios de extinción haciendo nada. Nada puede apagar un incendio, nadie puede apagar un incendio en estas condiciones de loco, porque el viento, temperaturas y el terreno, seguro que entiendo que no es posible apagarlo. Sofocar un incendio en este caso supongo que es imposible, pero al inicio sí, para mí faltaba algo al inicio. No quiero hablar porque estoy muy enfadado. Ha sido sin duda la respuesta que más hemos recibido cuando hemos intentado buscar entrevistas como estas que sí que habéis podido escuchar. Javier Ruiz Martínez, en directo desde la zona de Los Gallardos, la zona cero de la catástrofe. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Y esto ha sido toda esta reubicación de los vecinos que han podido volver a sus casas. Ha sido gracias a que el incendio se ha podido estabilizar. Lo ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha acudido este mediodía al puesto de mando y que ha agradecido, así lo van a escuchar, la sintonía a la hora de abordar la emergencia entre gobierno central y autonómico. Hubiera sido muy difícil llegar a la situación de estabilización a la que hemos llegado ahora y probablemente también hubiera habido, tristemente, más víctimas de las que ha habido si no hubiera habido una intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración entre las distintas administraciones.
Y recogía el guante la ministra de Defensa, Margarita Robles, también presente en el puesto de mando. Andalucía ha vivido unos momentos muy duros y los ha vivido toda España solidariamente, y nuestra solidaridad ha sido una solidaridad total. Y lo hemos querido demostrar trabajando todos juntos. Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces es la unidad, es trabajar todos conjuntamente. Declaraciones en ese puesto de mando, la localidad de Turre, donde está también nuestra compañera de SER Almería, Rocío Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rocío, desde ese punto de mando se coordina toda la tarea de extinción. ¿Cuáles son las previsiones que se manejan en las próximas horas? Porque el fuego, que ha quemado 7.000 hectáreas, han conseguido estabilizarlo, pero aún no se da por apagado. Eso es, a las 11 de la mañana se ha dado por estabilizado el fuego y hemos conocido las hectáreas calcinadas por el incendio, un perímetro de 40 kilómetros, pero lo más importante es ese regreso de los vecinos a sus casas. Palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Podemos dar esta buena noticia de estabilización de este incendio tan cruento, complejo. El balance inicial son de 7.000 hectáreas quemadas y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. Hasta el momento continúa también ese balance provisional de 12 personas fallecidas, aunque el presidente se ha mostrado optimista en cuanto al número de fallecidos, ya que ha anunciado que no se temen más. A ellos se suman también las 8 denuncias por desaparecidos, una más que en el día de ayer, y los 18 heridos que ya conocemos, 5 de ellos en la UCI. A pesar de la estabilización del fuego y esa desescalada situación operativa 1, estaba prevista esa retirada de la UME, que finalmente se quedarán en la zona trabajando justo al resto de servicios de emergencia que continúan trabajando durante la jornada de este domingo sobre el terreno afectado para controlar y extinguir el fuego lo antes posible, ya que las previsiones son favorables. Bueno, pues consecuencias de unas temperaturas extremas que afectan también a varios países en Europa, donde se han registrado temperaturas nunca antes vistas. Llevamos apenas unas semanas de verano y ya ha habido 2 olas de calor y posiblemente una tercera esta semana que entra. Esto no es normal, pero va a ser cada vez más frecuente, según avisan los meteorólogos. Altas temperaturas que pueden ser incluso mortales. Por ejemplo, en Alemania, esta semana se han contabilizado más de 5.000 fallecidos solo en el mes de junio. Así que, Lucía Hernández, ¿cuáles han sido las consecuencias del calor extremo en el resto de Europa? Solo en junio en España se han contabilizado 1.028 muertes por causas relacionadas con el calor extremo. Se trata de el doble de las registradas en 2025. En Alemania han sido 5.100 los fallecidos después de haber llegado a temperaturas récord de 41,7 grados. En Francia han sido más de 2.000 al alcanzar los 43,8 grados por primera vez en su historia. Récord también en Reino Unido con 37,6 grados centígrados. En estas zonas de Centro de Europa no se experimentan nunca estas temperaturas de 35 o 40 grados. O sea, así lo explica Bernat Jiménez, meteorólogo del Instituto de Geociencias del CSIC. Estas olas de calor han sido excepcionales por la intensidad que han tenido y por lo pronto que han llegado para la época del año. Bernat avisa de que esto no es normal, pero va a ser cada vez más frecuente. El verano será cada vez más largo y por lo tanto también las olas de calor van a empezar antes y también se van a producir más tarde. A pesar de todo, nos recuerda que cada vez estamos más preparados para hacer frente a estas situaciones. Estamos hoy en día más preparados, por ejemplo, que hace 20 años, donde la misma situación hubiera causado muchas más muertes. Bernat se refiere a la ola de calor de 2003 en la que murieron 70.000 personas en toda Europa. Por eso nos recuerda que con las políticas sociales adecuadas y las precauciones necesarias podemos hacerle frente a estas nuevas temperaturas. Hora 14. En la SER. Y de la crónica política, el Partido Popular, que no se retracta en sus afirmaciones, sigue R que R dispuesto a dar la batalla ideológica con Vox comiéndole terreno por la derecha. Cuca Gamarra, vicesecretaria. El Partido Popular abre los debates de una manera valiente y no vamos a dejar de abrir los debates que consideremos que son importantes para la sociedad española. Y por tanto no tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Y vamos a hablar de las cosas que si incomodan al gobierno, el que tiene un problema es el gobierno. El gobierno de España está centrado única y exclusivamente en los problemas del presidente del gobierno, sus problemas con la justicia como consecuencia de la corrupción. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo está alejándose cada vez más del centro derecha en terrenos donde
que los ultras tenían ya bastante abonado, es decir, inmigración, natalidad y también derechos laborales. La última ocurrencia del PP ha sido la de referirse a las bajas como un cáncer, pero es que llevamos semanas escuchando al líder de los populares fijar una postura un tanto alejada de la moderación. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos. Dijo que la ley de nietos, esa por la que se otorga la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles, era una forma de fabricar nuevos votantes. Y después agitó los fantasmas otra vez de fraude electoral. Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido... O también cuando anunció que quiere impulsar una ley que considera a un embrión como uno más en la familia, medida que tiene una filosofía eminentemente antiabortista. Lorena Carramolino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sohaib. A la estrategia de confrontación habitual con el gobierno, los populares empiezan a dar la batalla ideológica, quieren de hecho dar la batalla ideológica para seducir al votante más ultra. El Partido Popular estaba gastando sus esfuerzos en rascar votos en los indecisos y lo hacía atacando al Gobierno por los casos de corrupción que rodean al PSOE. Pero ahora se ha dado cuenta de que su estrategia tiene que girar ya a la derecha. Pablo Simón, politólogo. Núñez Feijóo ya está asumiendo de manera natural que tendrá un gobierno de coalición con Vox. Y por lo tanto, ante esa realidad, lo que él interpreta también es que necesita llegar fuerte a esa negociación. Por ello, estas 2 últimas semanas el PP ha ido tanteando cuestiones más ideológicas con un Alberto Núñez Feijóo más duro en sus declaraciones. El cambio más importante que estamos viendo ahora es que el PP está comenzando a hablar de cuestiones que tienen que ver con un posicionamiento ideológico y por eso está entrando en cuestiones que tienen que ver con migración, cuestiones que tienen que ver con aborto, con bajas laborales. Están empezando a aprobarse temas también en un contexto en el que es cierto que la opinión del público no está tan encima como cuando tenemos el curso político activo, pero no hay ninguna duda de que esto es un ensayo general para lo que va a venir a partir de septiembre. El Partido Popular ya se ha puesto el traje electoral de cara a unos comicios que como tarde se tendrían que celebrar el verano que viene. Según la última encuesta de 40DB para la cadena SER y El País, el PP obtendría el 32% de los votos frente a un PSOE que se quedaría en el 28%. Vox se mantiene como tercera fuerza política con el 17,2% de los votos. El Partido Popular que empieza a cargar las tintas ante una semana judicial que también va a marcar la crónica política de los próximos días. Hora 14, en la SER. A partir de mañana lunes, la Audiencia Provincial de Madrid empezará a resolver los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, a la que, recordemos, el juez Peinado imputa varios delitos, entre ellos malversación y tráfico de influencias. El calendario judicial también vendrá marcado por esa decisión que se espera el próximo jueves del TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo, que se deberá pronunciar sobre la amnistía. Y eso, confían desde el Gobierno, puede allanar el camino a la medida de gracia que pactó Sánchez con los independentistas. Por tanto, nueva semana en la que el Poder Judicial volverá a estar bajo escrutinio, se mirará con lupa cada una de las decisiones que se vayan tomando, y esto después de una semana en la que hemos visto cómo más de la mitad de los españoles desconfía del criterio de los jueces. Creen que hay lawfare, es decir, una instrumentalización de la justicia para interferir en asuntos del Gobierno. Pedro Jiménez. Semana marcada por el barómetro judicial de 40DB para la serie El País, que arroja datos muy preocupantes. 6 de cada 10 españoles creen que hay lawfare en España y solo 2 de cada 10 afirman que los jueces son imparciales. Félix Bolaños, ministro. Mi preocupación porque algunas resoluciones judiciales, muy pocas, alejadas del derecho, generan daño a la imagen de la justicia. La encuesta es cocido en el Consejo del Poder Judicial, pero no hay autocrítica. Ven detrás la mano del Gobierno y la presidenta Isabel Perelló quiere recuperar sus encuestas de valoración a los jueces que se dejaron de hacer en 2008, aunque sí hay voces dentro del órgano de gobierno de los jueces que hacen autocrítica. Inés Herreros estuvo en Hora 25. Que visibilicemos que hay un camino muy ancho para mejorar los controles y los contrapesos del Poder Judicial y para establecer modificaciones legislativas que puedan aportar mayor seguridad a la ciudadanía. También desde el Gobierno y una voz autorizada, Margarita Robles, ministra de Defensa, que fue magistrada del Supremo. Yo hay muchísimas decisiones judiciales que no comparto, no responden a lo mejor a una aplicación adecuada del derecho, pero para eso están los tribunales superiores y creo que los jueces deben hacer también una autocrítica de lo que está pasando. Y esta semana todo lo judicial volverá a ser protagonista. Entre otras cosas, la Audiencia de Madrid tiene que resolver los recursos de Begoña Gómez. Vamos ya a la redacción de informativos.
En Pamplona, la policía investiga una presunta agresión sexual en las fiestas de San Fermines. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Sohai? Buenas tardes. Sí, de hecho hay una manifestación convocada por organizaciones feministas que tendrá lugar a las 9 de la noche en la Plaza del Castillo, en Pamplona. Todo esto en respuesta a la detención del presunto autor de esa agresión sexual que tuvo lugar la pasada madrugada del sábado durante la celebración de los San Fermines. El ayuntamiento ha condenado esta agresión y traslada su solidaridad a esta víctima. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. La situación en Oriente Próximo vuelve a ocupar las portadas de la crónica internacional después de una nueva noche de intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos. El régimen chií declara además cerrado de nuevo el estrecho de Hormuz después de que se desbloqueara el paso a los buques. Saray González, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento, lanchas de la fuerza militar iraní vigilan el estrecho para impedir el paso de las embarcaciones. La Guardia Revolucionaria lo ha confirmado en un comunicado. Hasta nuevo aviso, el estrecho queda cerrado a la navegación después de haber realizado disparos de advertencia contra un buque que presuntamente habría ignorado sus instrucciones en la zona. En respuesta, el mando central del ejército estadounidense ha iniciado una ofensiva contra 140 objetivos iraníes, alegando que han incumplido el acuerdo firmado hace menos de un mes y señalando que con el ataque están degradando la capacidad iraní para atacar otras embarcaciones. Incapaz de solucionar la guerra en la que él mismo se metió, el presidente estadounidense Donald Trump busca culpables y mira sobre todo a los países europeos por no seguirle en su locura bélica, cuando ni siquiera les consultó que iba a bombardear Irán. Y en el punto de mira de la Casa Blanca continúa estando España, de la que Trump dijo esta semana en la cumbre de la OTAN que era una causa perdida, para inmediatamente después decir que quería cortar todos los lazos comerciales con España. Algo que no puede, por cierto, porque nuestro comercio, al igual que el del resto de los países de la Unión, depende de Bruselas. Así que toda esta animadversión nos ha llevado a la pregunta de si España es realmente un socio poco fiable dentro de la OTAN. Bueno, pues esto se responde con la siguiente historia que les vamos a contar. Nuestro país se ha incorporado esta semana al mayor programa espacial de la Alianza Atlántica, y eso es una muestra de la confianza de la OTAN en España. Pablo Seguí. Se llama Alianza para la Vigilancia Persistente desde el Espacio. Son satélites de distintos países que van a compartir información. Julio Fernández es director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago. Entonces la OTAN lo que le interesará pues esa información del entorno marítimo de la península ibérica, pero eso también permitirá a España obtener recíprocamente información de satélites de otros países que nos puede interesar también por razones de seguridad. Sobre las palabras de Trump, poniendo en la diana a España. No está justificada la crítica de Donald Trump. España yo creo que es un socio fiable en la OTAN, no cabe menor duda. La cooperación militar no ha menguado estos años, más bien se ha incrementado. En España, el gran proyecto de observación de la Tierra desde el espacio es la constelación atlántica. El gobierno ha invertido cerca de 300 millones de euros. Open Cosmos es la compañía que ha ganado la licitación y Pedro Mier es su presidente. Lo que busca con estos 16 satélites es tener mayor información y menor tiempo de revisita. Son imágenes esencialmente en tiempos más cortos que los que se tendría con los sistemas tradicionales cuando hay situaciones de emergencia, como pueden ser los incendios, como puede ser un conflicto armado. Cada satélite pesa unos 100 kilos, tiene un tamaño parecido al de una lavadora y orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra. La extrema derecha europea ha recibido esta semana un duro revés judicial. Una de sus principales figuras, Marine Le Pen, ha sido condenada a 15 meses de inhabilitación por malversar dinero público.
Pero aun con todo, la ultra de Agrupación Nacional mantendrá su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año. Tendrá que hacerlo, eso sí, con una tobillera electrónica, al estar condenada también a arresto domiciliario. Y en la misma semana, otra figura de la extrema derecha, el británico Nigel Farage, ha dimitido acorralado por las investigaciones que apuntan a que recibió suculentos regalos y donativos de amigos multimillonarios. Así que ante un panorama tan complicado, la extrema derecha en Europa ha decidido, como suelen decir ellos, dar la batalla populista, echando un pulso al sistema. Corresponsal en París, Raquel Villaécija, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en Londres también está el corresponsal Lucas Font, ¿qué tal? Hola, Sohaib, buenas tardes. Empezamos por París, Raquel. Allí la líder de la ultraderecha se presentará a las elecciones de 2027 para relevar a Macron en el Elíseo y lo hace con un planteamiento un tanto populista. Será el pueblo, dice Le Pen, quien la juzgue y no un tribunal. A pesar de haber sido condenada ya 2 veces por malversación de fondos públicos, Le Pen aspira a ser presidenta. Como el tribunal ya la ha juzgado, deja la decisión a los votantes. C'est les Français qui auront le dernier mot. C'est un peuple majeur. C'est lui qui aura le dernier mot. Son los franceses los que tendrán la última palabra. Es un gran pueblo y les agradezco de corazón que nos hayan seguido mostrando su confianza, dijo Le Pen tras anunciar que será candidata al Elíseo horas después de ser condenada. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour Jordan. Pone la decisión en el pueblo porque sabe que lidera las encuestas. Esto a pesar de que el 59% de los franceses desaprueba su decisión de presentarse, según un sondeo realizado tras su condena. Lo curioso es que esta misma Le Pen, condenada, decía esto hace unos años. Quand allons-nous tirer les leçons et mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés? ¿Cuándo vamos a aprender la lección e inhabilitar de por vida a todos esos que han sido condenados por corrupción, favoritismo o malversación? Et moi, ma veste, elle est immaculée. Parce que j'ai une éthique, j'ai une morale que je Mi traje está impoluto, yo tengo una ética y una moral, y cuando reclamo ética y moral me la aplico a mí misma, decía. Le Pen ya está en campaña que hará sin brazalete electrónico, pues ha recurrido al Tribunal Supremo su condena. Y en el eje londinense, el líder de Reform UK ha optado por una estrategia similar ahora que el Parlamento británico investiga esos lujosos regalos que recibió y que la investigación trata de vincular a un supuesto caso de blanqueo de capitales. Farage dimitió, pero lo hizo solo para presentarse de nuevo a una reelección y lo hace Lucas, confiado en que va a ganar y presentar esa victoria como un plebiscito para sacudirse de encima las acusaciones. Sí, Nigel Farage ha puesto en marcha una maniobra de distracción política para tratar de tapar los escándalos relacionados con la presunta financiación irregular de su partido y con las donaciones millonarias que recibió poco antes de lograr un escaño en el Parlamento. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. El líder populista ha puesto su futuro en manos de los votantes de Clacton, su circunscripción, en un intento de demostrar que el pueblo está de su parte frente a lo que considera una campaña contra él impulsada por los partidos tradicionales y por los medios de comunicación. Pero lo cierto es que su maniobra no ha convencido a casi nadie. Solo un 12% de los británicos considera que ha sido honesto con las donaciones, mientras que sus rivales han criticado que ponga su futuro político en manos de los votantes cuando todavía no ha concluido la investigación contra él iniciada por el comisario de estándares del Parlamento británico. Nigel Farage ha quedado totalmente en evidencia con esta farsa que intentaba montar. Se ha metido en un callejón sin salida para evitar responder a las preguntas sobre sus chanchullos, ha asegurado el primer ministro Keir Starmer. Los principales partidos políticos han anunciado que no presentarán candidatos a las elecciones en la circunscripción de Farage en un intento de evidenciar el fracaso de la estrategia del líder populista. París, Raquel Villaécija, y Londres, Lucas Font. Cuídate, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Y en la redacción de informativos, Edu Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sohaib? Buenas tardes. Ha muerto este domingo uno de los senadores estadounidenses con más peso dentro del Partido Republicano y un aliado cercano de Trump. Sí, ha fallecido a los 71 años el senador republicano Lindsey Graham. Era, como dices, uno de los grandes aliados de Trump en la Cámara. Su muerte llegaba pocas horas después de haberse reunido con Zelensky. El presidente ucraniano lamentaba su muerte y lo considera un gran amigo de Ucrania. Misma reacción la de Israel. Netanyahu dice también que han perdido a uno de sus grandes amigos.
Y hablamos ahora de videojuegos y de entretenimiento. Desde hace años la venta de juegos en formato físico ha caído drásticamente y esto ha llevado a que grandes marcas empiecen a definir ya su estrategia de ventas de cara al futuro. La marca Sony ha anunciado que dejará de producir videojuegos en formato físico a partir del año 2028. Así que eso de prestarse los juegos o de completar la conexión parece que algunas empresas quieren eliminarlo. Nos lo cuenta Sera Fernández. Es una revolución en el mercado audiovisual que obligará a los consumidores a comprar los videojuegos en el mercado digital. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? Muchos usuarios critican la decisión de Sony. Sería comprarlo en formato físico y también comprarlo bastante de segunda mano. Muy mala noticia para el coleccionismo. No es lo mismo tener una biblioteca física que una biblioteca digital. Y entre los streamers también se hacen eco de la noticia. Esta muerte del formato físico, pero no por decisión de los consumidores, es una decisión un poco impuesta. Este movimiento supone el fin del formato físico. Vaya, ¿cómo encaja todo esto? Pero recuerda Borja Atsuara, abogado experto en derecho digital, no cambia el derecho de propiedad de los usuarios. Nunca han sido dueños del videojuego, han tenido una licencia de uso si eran dueños del soporte físico y eso les permitía prestárselo a un amigo y ahora ya no van a poder hacerlo. No eres mi hija y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. Desde Facua advierten también del posible riesgo de perder el acceso a los juegos por cambios en las licencias. Rubén Sánchez es su portavoz. Nos encontramos que nos gastamos una enorme cantidad de dinero en un juego en la que nos dicen que solamente podemos utilizarlo durante un determinado periodo de tiempo. La decisión supone un antes y un después en el mercado de los videojuegos que ahora sí parecen marchar hacia un futuro totalmente digital. ¿Lo pillas? Eres viejo. Y atención a este dato. El año pasado el consumo de vino en nuestro país cayó más de un 5%, lastrado principalmente por el menor consumo de alcohol, especialmente entre los más jóvenes. Una tendencia, sin embargo, contrapuesta a la que vive el vino sin alcohol o bajo en alcohol, que, aunque desde una base muy pequeña, tiene un crecimiento anual de doble dígito. Casi 8 de cada 10 españoles reconoce que le gustaría probarlo. Nos lo va a contar Sira Valdés. España lidera el consumo de cerveza sin alcohol y desde hace unos años el vino también ha empezado a sumarse a esta tendencia. Cuidar la salud y probar una nueva moda son los principales motivos que llevan a que un 80% de la población quiera probarlo, según un estudio de la Universidad de León. De hecho, según un informe del International Wine and Spirits Record, es un mercado que crecerá hasta los 4.000 millones de dólares para 2028. José Luis Benítez es director general de la patronal FEP. La tendencia es la que ya sabemos que se está produciendo, que es una tendencia de 2 dígitos, pero partiendo de una base muy pequeña y con una amplia, yo creo que tendencia a crecer en la medida en la que la categoría se conozca más. Win Sin Alcohol empezó a experimentar con esta idea hace ya 2 décadas y ahora, dice su presidenta Beatriz Moro, el vino sin alcohol vive un momento especial. Ha habido una evolución muy importante en la aceptación del producto y luego al mismo tiempo ha habido una evolución muy grande de lo que es la calidad de los vinos y el momento preciso actual es una pasada, es un momento de inflexión total. Y es que, explica, cada vez son más los consumidores que aprovechan esta opción para poder seguir disfrutando del vino de forma un poco más saludable. Y ahora va tocando hablar ya del Mundial. Mundial 2026, Cadena SER. Con Marta Casas, porque ya tenemos definida la otra semifinal de la que esperamos, ojalá salga el rival de España. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, sí, ojalá así sea y España regrese a una final del Mundial como hiciera en el año 2010. Aquella vez fuimos campeones, así que pues firmamos el mismo desenlace. Pero vamos a ir paso a paso. 4 campeonas del mundo se han citado en semifinales, Inglaterra y Argentina, que van a protagonizar una semifinal. La otra, la que se va a jugar el martes, es la que enfrenta a la selección española contra Francia, amaneciendo en Dallas. Hoy día de entrenamiento. Antón Meana, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando sean las 11 de la mañana aquí en Dallas comenzará el primer entrenamiento de la selección española pensando simplemente en la semifinal ante Francia. Ayer tuvieron trabajo de recuperación optativo después de la fiesta posterior a la victoria contra Bélgica y ahora hay que recuperar efectivos porque terminó muy cansado ese encuentro Aymeric Laporte. Como digo, el entrenamiento hoy es en el Cotton Bowl, mañana el oficial en el escenario del partido contra Francia y se esperan unos 15.000 españoles en la grada el martes a las 9. La cuenta atrás
para esa semifinal entre España y Francia, que ya ha comenzado. Además, fuera del Mundial tenemos motociclismo. Acaba de terminar la carrera de MotoGP en Alemania. Victoria de Marc Márquez, que redondea el triplete español. También en ruta tenemos ya al pelotón del Tour de Francia con la 9ª etapa. Y desde las 5 de la tarde, cita con el tenis. Se decide el título en Wimbledon entre el número 1 del mundo, Jannik Sinner, y Alexander Zverev. Marta, hasta luego. Chao, un abrazo. Pues así llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Recuerden, mañana más hora 14 con Javier Lehmann. Sigue la antena de la SER. Que pasen un feliz domingo. 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.